Buenas noches, familia Poder de Dios. Estamos celebrando nuestro tercer servicio a templo lleno. La verdad que es una bendición tener hijos ministeriales como ustedes. Les amamos, les bendecimos. Gracias a los que nos siguen a través de las redes. Y bienvenidos si hay alguien por primera vez. Haga de esto su casa, estamos para servirles. Voy a ir rápidamente a la palabra de Dios. Y estamos en el mes de la legalidad para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cómo obtener ese acceso a lo sobrenatural de Dios. Cómo accesar a las promesas de Dios. Cómo plasmar en nuestras vidas todo aquello que Dios nos prometió. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios en este lugar? Creo que todos los que hemos transitado algún tiempo en el Evangelio, que hemos compartido reuniones y escuchado su palabra, dice, eso es para mí, yo lo quiero. Y de pronto Dios viene y te suelta una palabra. Ahora, no todos viven en las promesas de Dios. Y no todas las promesas de Dios se van a hacer realidad en la vida de nosotros, porque están condicionadas las promesas de Dios. A dónde estemos parados. A dónde estemos, cuál sea nuestro lugar de refugio, o dónde establezcamos nuestro campamento, dónde nos quedemos, dónde estemos parados, eso va a determinar el nivel de las bendiciones y de las promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Ahora se lo voy a explicar a través de la palabra de Dios. Éxodo 24, del 12 al 18. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí que Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. ¿Qué cubrió al monte? Una nube, diga conmigo una nube. Porque es muy importante esta nube, la vamos a mencionar durante la enseñanza que hoy les voy a compartir. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. En la cumbre del monte, en la cima del monte. Diga conmigo, en la cima del monte. A los hijos de los ojos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hasta allí la palabra de Dios. Padre, honramos tu presencia en este lugar. Te pido que me ayudes a compartir esto que has puesto en mi corazón. Bendigo, Señor, cada hijo que ha venido hoy a buscarte, Señor. Te ruego que nos hables, tus siervos, tus hijos, aquí estamos escuchándote. Amén y amén. Bueno, Dios invita, luego que Dios saca a la nación de Israel con mano poderosa, después de manifestarse con 10 plagas para decirle a Faraón, mirá que yo soy el que manda acá, no sos vos. Entonces saca al pueblo de Israel con mano poderosa después de 10 plagas y los lleva al desierto, los saca al desierto para introducirlos en la promesa que Dios les había dado. Y resulta que Dios se movía en una nube. Si la nube se movía, el pueblo se movía. Y una columna de fuego. Si la columna o la nube se movían, el pueblo se movía. Por eso el pueblo de Dios no podía edificar casas en el desierto. Se movían era un campamento. Diga conmigo, campamento. Y yo voy a hablar de 4 niveles de personas que están acá adentro. Porque depende de donde vos habites, va a ser el nivel de bendición que tengas. Hay gente que habita en el campamento. Diga conmigo, campamento. Hay gente que habita en el pie de la montaña. Es otro nivel de personas, es otro nivel de hijos, es otro nivel de amor y de inversión en el reino de Dios. Son aquellos que viven al pie de la montaña. Diga conmigo, al pie de la montaña. Algunos viven ahí, otros viven en la mitad de la montaña. Diga, a mitad de la montaña. Y por último, la cima de la montaña. Diga conmigo, la cima de la montaña.
Son los 4 lugares donde podemos habitar. Y van a ser los diferentes niveles de bendiciones que tenga cada familia, que tenga cada matrimonio, que tenga cada ministro, cada iglesia. Depende de dónde habite cada persona, va a ser el nivel de bendición que tenga. No va a depender de Dios, porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios, es darnos una vida abundante. Es vernos bendecidos, es vernos crecer. Dice, si ustedes siendo padres malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere darnos lo mejor? ¿Cuántos saben eso? Bueno, ¿por qué no lo tenemos? Porque muchos viven en el nivel del campamento. Muchos quizás este nivel no sea para esta red, que todos viven en la montaña. Pero le voy a dar algunas características de gente que vive en el campamento, que viven lejos de la cima de la montaña. Por eso, como te decía recién, no depende de Dios, no depende del pastor ni del ministerio, no depende de los años que tengas de iglesia, porque hay gente que tiene 30 años de iglesia y siguen dando vueltas en el desierto. Que es que Dios dice, no los quiero prosperar, no los quiero bendecir, no los quiero sacar adelante. No tiene que ver con el conocimiento que tengas de la palabra de Dios, porque está bueno estudiar la palabra de Dios, pero los fariseos se sabían toda la palabra de Dios, sin embargo, estaban en contra de lo que predicaba Jesucristo. O sea, podés tener 20 años de iglesia, podés conocerte la Biblia de memoria, pero no vivir en las promesas, porque solamente las promesas las alcanzan aquellos que viven en la cima de la montaña. ¿Amén? Entonces vamos con el primer nivel. El primer nivel es el nivel de campamento, donde en términos espirituales es el lugar más básico, es donde viven todos. Ahí en el nivel del campamento están los que creen mucho, los que no creen tanto. En el nivel del campamento están los que están confundidos, los que tienen mucha fe, los que tienen poquita fe, los que invierten demasiado, los que creen. Miren, en el campamento de los hebreos había gente que estaba plenamente convencida de que Dios los estaba sacando con mano poderosa, y había gente que murmuraba contra Moisés. En el nivel del campamento está la gente que murmura, los que critican, los que siempre tienen algo para objetar, que no les termina de cerrar demasiado. En el nivel del campamento están aquellos que no se comprometen demasiado. Y por supuesto que la misericordia de Dios se renueva cada día, cada mañana se renuevan. Cada mañana hay un pack de misericordias para tu vida. Pero eso no significa que vas a vivir la vida alcanzando promesas. Ese es otro nivel. El alcanzar promesas tiene que ver para aquellos que se animan a subir a la montaña. ¿Cuántos se van a animar a subir a la montaña? Amén. Porque es una decisión, es una determinación. Vos podés quedarte toda tu vida en el campamento, en el desierto. Podés quedarte toda tu vida viviendo de la misericordia de Dios, y bueno, y siempre va a aparecer un hermano que te va a salvar, siempre va a aparecer una bendición del cielo, y vivir de la misericordia de Dios. Y es una elección vivir de la misericordia de Dios. Pero yo decidí un día salir del lugar del campamento, dejar de quejarme, dejar de cuestionar. Y dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero ir en pos de aquellos que me prometiste, y creo que todo lo que me prometiste es verdad. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos quieren saber qué es lo que hay que hacer para pasar al próximo nivel? Bueno, no se apure, pero ya le voy a decir. Seguimos en el nivel del campamento, que capaz que para la otra red, la de las 18 o de los conquistadores de la red de la mañana, pero capaz que hay alguno acá del campamento. Éxodo 20, 18 al 20. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo. Mire, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando descendía Dios en la cima de la montaña? Dice que había bocinas, había relámpagos, había humo, había fuego, temblaba la tierra. Y había gente en el campamento. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, que dice, temblaron y se pusieron de lejos.
Hay gente que viene de vez en cuando a congregarse. Cuando en la red anterior vino un matrimonio trayendo su niñito, porque dice, vinimos porque no puede comer hace unos días, el nene estaba enfermo y los movilizó la enfermedad del hijo, pero hace no sé cuántos meses que no vienen. Esa es la gente que viene cuando está con la soguita al cuello. Esa es la gente que vive en el campamento, que no quiere un compromiso con Dios. Viene cuando están en problemas. Dios los saca del problema y lo vemos dentro de unos meses en el próximo problema. Hasta el próximo problema. En el campamento vive gente que te dice, usted conoce gente que dice, orá por mí, vos que estás más cerca de Dios. A vos que Dios te escucha más. ¿Cuántos conocen gente así? ¿Cuántos han dicho esa frase? A ver, ora por mí, que Dios te escucha más. Bueno, acá son más santos, que la otra red me levantaron la mano un montón. Porque creo que todos vivimos ahí en el campamento. El tema es cuánto tiempo vas a vivir en el campamento. No es que hayas transitado o estuviste viviendo en el campamento. El tema es que no podés vivir toda tu vida de las misericordias de Dios. O sí, es una elección. Pero dice que esta gente lo veía de lejos. Y fíjense que le dijeron en el versículo 19 de ese capítulo, dice, y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, fíjense, Moisés, habla vos con Dios. Como dije recién, orá por mí, que a vos Dios te escucha más, que vos estás más cerca de Dios. Bueno, pero andá vos más cerca de Dios y dejá de pedir que alguien ore por vos. Metete vos en la nube de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este nivel están aquellos que extrañan el pasado y que dicen, en este nivel viven los que dicen, ay, yo cuando me convertí al Señor no sabés los milagros que había. Y cómo Dios se manifestaba con prosperidad, con sanidad. ¿Y qué pasa ahora? No, eso era antes. ¿Antes de qué? ¿Qué pasó? Dejaste de creer como creías antes. Dejaste de vivir y de sentir lo que sentía. Hay gente que hizo su campamento ahí en el desierto, hizo su lugar de residencia, el desierto, y creen que todo tiempo pasado fue mejor. Y hay un proverbio que no sé en qué capítulo está de Proverbios, pero dice, nunca digas que el pasado fue mejor, porque eso no es de sabios. Porque lo mejor es tu presente y lo mejor está en el futuro, porque aquel que está en las manos de Jesucristo es alguien que va a ir como la luz de la aurora, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y tu pasado ha sido bueno, pero tu presente será mejor y tendrás un futuro de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Hola, sí, necesito. Ahí está Andrés. Entonces, la gente del campamento, los que viven en el desierto, son idólatras. No, pastor, pero yo no adoro ninguna imagen de yeso, ni de plástico, ni de hierro. No, la idolatría no es adorar imágenes solamente de yeso o de madera o de lo que fuese. Eso no es idolatría. Hay otro tipo de idolatría. Es cuando escuche la idolatría que hay en el pueblo de Dios. La idolatría es cuando vos lograste hacerte un Dios que se amolde a lo que vos pensás. Eso es idolatría. Cuando vos decís, bueno, ¿para qué congregarme si Dios está en todos lados y lo llevo acá en mi corazón? Eso es idolatría. Eso es no honrar a Dios. No es respetar su palabra. No es caminar dentro de su voluntad. Eso es idolatría. Porque a veces hay personas que me vienen a decir, pastor, decidí no servir más a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gente llena de dones que Dios les ha dado, sentado en un banco haciendo nada. Eso es idolatría. Es poner otras cosas primero que Dios. ¿Paro o sigo? Yo sé de pronto que mucho no te va a gustar esto que te estoy diciendo, pero es la realidad, porque a veces confundimos idolatría, ¿verdad?, con una imagen. Pero idolatría es justamente lo que te acabo de decir. Es crearte un Dios a tu imagen y tu semejanza, a tus pensamientos.
Y de pronto decir, si Dios me quiere usar, bueno, que me use. Es decir, Dios, yo voy a diezmarte cuando me des un mejor trabajo. Yo voy a poner mis diezmos cuando Dios me prospere. Si gane 500,000 pesos por mes, yo ahí te prometo que te voy a diezmar. Y Dios dice, yo te quiero prosperar, pero no funciona así. Estamos queriendo hacer un Dios a nuestra manera. Dios dice, probadme ahora en esto. Yo te voy a bendecir, pero vos tenés que activar tu fe. Moviéndote fe, tenés que venir a buscar tu bendición. Tenés que congregarte como Él dice, ¿no? Yo voy a la iglesia cuando siento ¿cómo cuando siento? Hay gente que se ha fabricado un Dios a su medida. Y eso, te digo, es peor que la idolatría. Porque Dios es mucho más que eso. Y hay gente que de pronto las cosas no le salen y vienen a la iglesia 1 mes, 2 meses, 3 meses y las cosas no se acomodan y dicen, ¿sabes qué? Dios, ahora no voy, por 3 meses no voy más a la iglesia. Y aunque las cosas a vos no te salgan, Dios sigue siendo Dios. Y aunque estés en un proceso, Dios sigue siendo bueno. Así que tengas dinero o no tengas dinero en tu bolsillo, las cosas te salgan bien o mal, Dios te sigue amando, te sigue bendiciendo. Él sigue pensando en vos y tiene planes maravillosos con tu vida. Y Él siempre es bueno. Aunque vos no lo entiendas, ¿por qué pasás lo que pasás? Aunque las cosas no te acompañen. Entonces la gente del campamento, cuando no recibe la respuesta que quiere de parte de Dios, porque a veces le hacemos la listita a Dios. Señor, bendecí mi esposa, bendecí la salud de mi familia. Señor, bendecí mis hijos cuando salgan a sus trabajos. Bendecí mi economía. Y le hacemos toda la listita a Dios. Y guarda que Dios se le olvide algo. Si a Dios se le olvida algo de todo lo que le pedí, le mando un piquete de 2 semanas. Sí, hay gente que es así, que solamente escucha así. ¿Cuántos saben que Dios oye? Bueno, pero Dios habla también. ¿Cuántos se quedan a escucharlo a Dios? ¿Qué es lo que tiene para decir? Porque Dios, escúchame. Amén. Y Dios dice, que ahora voy a hablar del nivel de escuchar la voz de Dios. Que ese es el nivel más alto. Porque saben que estamos como estamos porque no escuchamos la voz de Dios. Cualquier persona que logre oír la voz de Dios anda bendecido, anda bajo cielos abiertos. Después están los que están al pie de la montaña. Éxodo 19 en traducción lenguaje actual. Éxodo 19 versículo 1 y 2. Son aquellos que ya no están con los 2,5 millones de personas aproximadamente que salieron de Egipto, sino que se animaron a ir al pie de la montaña. Dice, los israelitas salieron de la región de Refidín en dirección al desierto del Sinaí y acamparon, ¿dónde? Al pie de la montaña. Cuando llegaron allá habían pasado 3 meses desde su salida de Egipto. Gente que va un poquito más, que se mete un poquito más profundo en las cosas de Dios, que no te falta los domingos, que asiste a su célula, pero que aún no tienen un corazón correcto. Escuche, ¿por qué Dios no me bendice si yo hago todo lo que tengo que hacer? ¿Por qué Dios no me bendice si yo no falto a la célula, no falto a los... Porque hay cosas en tu corazón que deben ser procesadas todavía. Tus intenciones, tus motivaciones. Bueno, ¿qué tiene de malo que le ponga un like a una publicación? No tiene nada de malo. El tema es, Dios está viendo tu corazón. ¿Por qué le pusiste un me gusta a esa publicación? Gente que sabe que ya no tiene que estar con determinadas personas, que tiene que cortar algunas relaciones que lo apartan de Dios y siguen insistiendo en esas relaciones. Es gente que viene a la iglesia pero que sigue teniendo relaciones equivocadas, que sigue haciendo negocios con quien no debe, que sigue teniendo en su lista de WhatsApp personas que no tendrían que estar. Esos son los que viven al pie de la montaña y dicen, ¿por qué Dios no me prospera más? ¿Por qué no crezco más? ¿Por qué mis hijos no se vuelven al Señor? ¿Por qué vivo en pie de guerra con mi matrimonio? Porque hay actitudes en tu corazón que todavía deben ser procesadas, cambiadas, transformadas. Y en la medida que no entregues eso a Dios y no renuncies a eso y no dejes que Dios procese tu temperamento, tu carácter a su imagen y su semejanza, vas a vivir en ese nivel donde tampoco vas a ver la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la manifestación del poder de Dios está en la cima de la montaña.
Entonces podés venir a la iglesia 30 años, pero ser del grupo que está al pie de la montaña, con un corazón equivocado. Podés estar adorando acá y cantando, y yo veo tu boca que abre y se cierra tu boca, pero estar pensando en otra cosa, ni conectarte con Dios. Yo estaba acá ahí parado y sentía la presencia de Dios como bajaba. Y no tenía ganas ni de subirme. A la pastora me hacía así. Y cuando no le di bolilla ya me miró así. Ya cuando me mira así, yo ya entiendo el mensaje. Y subí, pero tenía ganas de seguir adorando. Pero hay gente que estaba, no sé, no voy a juzgarte. Cada cual sabe cómo estaba. Pero el tiempo de la alabanza y la adoración son únicos. Es donde dice, Él habita en la alabanza de su pueblo. Cuando pones tu ofrenda, el mismo Jesús dice, si vas a poner tu ofrenda en tu altar y tenés algo en contra de un hermano, primero andá y arreglalo, porque esa ofrenda yo no la voy a recibir. La puede recibir la iglesia, pero Dios no la recibe en el cielo. Gente que tiene que arreglar sus problemas con algún hermano y ir a pedir perdón y no pide perdón. No, pero él me lastimó, y el Espíritu Santo dice, andá y pedile perdón. Pero él me lastimó, pero andá y pedile perdón. Entonces no piden perdón. Gente que tiene en su corazón lastimado, gente que vuelve a recaer en el mismo lugar, gente que tiene vicios que los viene trayendo del pasado, y derribaron más de una vez al gigante como cantábamos, pero no le cortaron la cabeza al gigante. Hola. Gente que no produce cambios externos en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de compartir. Se junta con sus vecinos o con sus familiares a fin de año, ahora que viene la fiesta, y hacen chistes con doble sentido. Se bajan entre 6 de 1 litro, bien heladas, porque hay que festejar, dice. Entonces siguen con las mismas actitudes externas, pero yo llevo a Cristo acá en el corazón. Pero alguien que fue redimido, alguien que vive en el Espíritu, produce cambios afuera y cambios adentro, cambios adentro y cambios afuera. Y se nota. Una mujer que fue tocada por el Espíritu Santo y que vive una vida rendida a Dios, ya no se viste de la misma manera. Un hombre tampoco. No andan provocando al sexo opuesto para llamar la atención, sino que ya se visten de forma decorosa. Y acá en esta iglesia no somos religiosos ni legalistas, pero sí necesitamos entender que tiene que haber un cambio y que nuestro exterior, nuestra forma de hablar, yo no digo malas palabras desde esta plataforma, pero tampoco las digo dentro de mi casa. Pero hay gente que dice, bueno, estamos... Un día me encontré con un pastor, ¿no? Me decía, ¿viste? Bueno, no puedo repetirlo, me decía. Imagíneselo. Y entre nosotros, me decía, entre nosotros. ¿Cómo entre nosotros? Ah, entre nosotros, viste, la gente me tiene... A mí también, pero no lo digo. No, pero los de la otra red, no ustedes. Entonces, digo, ¿cómo entre nosotros al revés? Entre nosotros, ministros, pastores, tenemos que hablar al revés, mejor todavía que la gente, se supone. ¿Cuántos dicen amén? Y usted como hijo de Dios tiene que dar ese... Bueno, esos son los que viven al pie de la montaña. Tiene que dar ese ejemplo como hijo de Dios. Tiene que haber una diferencia. Pero algunos viven ahí. Ya salieron del desierto. Ya no extrañás el pasado, porque los del campamento y los del desierto extrañan su... Dice, ay, cómo extrañábamos los ajos y la cebolla que comíamos en Egipto. Estaba mejor antes de venir a la iglesia, estaba mejor que ahora que vengo a la iglesia. Jamás puede ser eso. Seguramente puede llegar a tener más problemas, pero estar mejor no, porque usted se va a ir al infierno. Y ahora que conoció a Cristo, Cristo le ha dado una vida abundante, Cristo le ha dado vida eterna, Cristo puso propósito en tu vida, Cristo te libertó de las cadenas que te ataban del pasado, Cristo te liberó de las maldiciones que caían sobre tu vida, Cristo te hizo libre. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí están los del pie de los que están al pie de la montaña, que son como los soldados que estaban jugando suertes, dice, echando ahí los dados para ver quién se quedaba con las ropas de Jesús cuando lo estaban crucificando. O sea, cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Cerca de la cruz. Gente que viene a la iglesia, pero su vocabulario
lejos de la iglesia, es el mismo que cualquiera de que anda ahí en el mundo. ¿Están ahí todavía? ¿Paro o sigo? Amén. Entonces, Dios lo llama a Moisés. Ahora la diferencia, escuche, entre los que estaban en el campamento que se quedaron lejos, dice, no queremos, Moisés, anda vos, y nosotros te escuchamos a vos, no queremos ir ahí porque hay mucho ruido, los relámpagos nos asustan, tenemos miedo. Los que estaban al pie de la montaña decían, queremos subir. Y Dios le dice, decile a esos que están al pie de la montaña que no van a subir, que no les conviene subir porque van a morir en el camino. Pero Dios no es que no quería que suban, Dios lo que no quería era que mueran. Porque tienen unas ganas de que les vaya bien, porque quieren disfrutar lo que está arriba de la montaña, pero no quieren dejar los malos hábitos, no quieren cortar con las relaciones equivocadas. Entonces Dios le dice, decirle que no suban porque van a morir en el camino. Entonces Moisés le dice, miren, no les conviene subir. Pero allí estaban, intentándolo. Porque en el reino de los cielos todo sale a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos renunciar a aquellas cosas que Dios nos va pidiendo, que sabemos que es. Porque cada uno de nosotros tenemos áreas débiles. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te conoce y el diablo también te conoce. Y va a tratar en esas áreas débiles de que caigas una y otra vez para que te mantengas al pie de la montaña, para que no entres en la gloria. Porque arriba, recuerda, estaba la gloria de Jehová, estaba la Shekinah de Dios. Y hay gente que va a vivir toda su vida lejos del pecado, del adulterio, de las drogas, del alcohol, pero va a vivir al pie de la montaña, lejos también de las promesas. Van a estar lejos del mundo y lejos de las promesas. Es así. Pero también quizás no hay ninguno aquí adentro de los pies de la montaña. Son aquellos que quieren mucho, pero no están dispuestos a renunciar mucho. Los terceros son los que están ya en el monte. Éxodo 24:15. Es Moisés que ya estaba arriba de la montaña, pero aún no estaba dentro de la nube de la gloria de Dios. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte y la nube lo cubrió por 6 días. Pero al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Fíjese que ya hacía 7 días que estaba Moisés, pero Dios no lo había llamado. Son los que aprenden a esperar las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Eran 6 días de estar allí, en el monte, escuche. En el monte, pero Dios todavía no lo había llamado. Son aquellos que aprenden a esperar en Dios. ¿Cuántos saben que a veces Dios se toma su tiempo para procesarnos? Gente que ya está sirviendo a los que están en la nube, pero que nada los detiene. Son aquellos que Dios ya les revela parte de su gloria. Pero quizás este es el nivel más difícil. Son aquellos que ya no están en el campamento, ya no están lejos de las promesas, están cerca de las promesas. Escuche, es el nivel quizás más difícil. Ya nada los va a detener para servir a Dios. Ya decidieron servir a Dios el resto de su vida, pero no saben esperar los tiempos de Dios. Y cuando Dios está cerca de hacer algo maravilloso con sus vidas, se salen del lugar, se corren. Moisés esperó a que Dios los llamara. Dice Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, son aquellos que ven la nube de cerca, pero a veces les cuesta meterse en la nube. Porque escuche, le digo que es el nivel más peligroso. Gente que sabe, está tan cerca de tenerlo todo, pero el nivel de renuncia de esta gente es más grande que el anterior.
El nivel de inversión que tienen que hacer es más grande. Saben que el paso que tienen que dar es el paso de la renuncia total para estar bajo la gloria de Dios. Y de pronto miran su familia, miran su matrimonio, miran sus amistades, miran cosas que tienen y dicen, no quiero recortarle a esto y me quedo en este nivel. Y es válido, gente que Dios los va a bendecir y algo de revelación van a tener y algunas promesas se van a cumplir en su vida, pero solo algunas, no todas. Porque cuando decidís entrar en el otro nivel, primero vas a tener que renunciar a aquellas cosas que amás. Mientras están en el nivel anterior, vas a tener que renunciar a cosas del pasado, a cosas incorrectas, a debilidades o pecados. En este nivel vas a tener que renunciar a cosas buenas, a cosas que amás, a cosas nobles. ¿Cómo qué, pastor? Y no sé, algo que siempre comento, por ejemplo, es que nosotros decidimos hace 30 años no festejar nunca un cumpleaños de nuestros hijos, un día de culto. Nunca, porque primero el Señor. Vos decís, pero ¿tiene algo de malo? No tiene nada. Pero pastor, qué insensible. No soy insensible. Lo hago a la mañana, lo hago a la tarde, lo hago un día antes, lo hago un día después, no sé. Pero primero el Señor. Son aquellos que ponen primero a Dios, pero de verdad, no de palabras, de verdad. En ese nivel están aquellos que ya renunciaron al pasado, que ya dejaron atrás el pasado, que ya oran, que ya se comprometieron a servir a Dios, que están en el ruedo, que Dios los usa, que Dios les revela, que Dios les muestra algunas cosas, pero no entran en la Shekinah de Dios, no entran en la gloria de Dios, porque es el momento, te lo repito, de renunciar a cosas buenas. Pero sabes que cuando hay alguien que está dispuesto a renunciar a algo bueno, Dios está preparado para darte algo mejor. Te lo vuelvo a repetir, a todos aquellos que están dispuestos a renunciar a cosas buenas, Dios tiene las mejores cosas, las excelentes y las más grandes para darte en esta nueva temporada de tu vida. Yo no sé si lo crees y estás dispuesto a entregar lo bueno para recibir lo excelente, lo magnífico, lo soberano, lo sublime de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la nube de Dios siempre estuvo. En esa nube suceden cosas. Y en la cima de Dios suceden cosas. En la cima del monte, miren, nadie. No sé, allá atrás hay mucha risa. Veo a todos de la fila de atrás, los voy a nombrar la próxima, riéndose. La verdad que es una vergüenza. Líderes algunos, no sé de qué se ríen. Después voy a hablar con ustedes. La nube de Dios. Y en la cima, miren, nadie que subió al monte bajó sin una respuesta de Dios. ¿Cuál es el beneficio entonces, pastor, de subir al monte? Es que en el monte se oye la voz de Dios. Y cuando Dios te habla, te da las coordenadas exactas para ser bendecido. Cuando Dios te habla, te da la llave para la libertad. Cuando Dios te habla, te da la respuesta exacta para restaurar tu matrimonio. En la cima del monte, la voz de Dios te da la estrategia correcta para alcanzar el corazón de tus hijos, para prosperar en tu economía, para manifestar tu ministerio, para explotar tu ministerio. Allí arriba está la voz de Dios. Pero no todos están dispuestos a subir a ese lugar. ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a subir ahí? Porque la nube de Dios siempre estuvo. Y no voy a hablar de la nube porque me va a llevar un tiempo. Pero la nube estuvo desde siempre y para siempre. Pero en ese lugar, dice Apocalipsis 1:10. Ponelo en pantalla, por favor. Apocalipsis 1:10 dice: estaba yo en el Espíritu en el día. ¿En qué estaba? En el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué pasó? Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Era la voz de Dios enseñándole a Juan en la isla de Patmos, revelándole todo lo que iba a suceder en la historia de la humanidad, dándole y mostrándole el final de los tiempos. Esa es la carta, una carta tan tremenda. Es el libro de revelaciones. Les da todas las revelaciones a Juan porque él estaba en el Espíritu. Y en el Espíritu, cuando llegas a la cima, escuche, es cuando escuchás la voz de Dios, que te dice: no hagas negocio con esa persona porque no te va a ir bien.
Pero si estás en cualquiera de los otros niveles, haces negocio porque no podés discernir si es correcto o no. Y a tus ojos naturales le parece que está bien. No te cases con esa persona que te va a arruinar la vida. Y ahora ya es tarde. ¿Por qué no, pero esto... Sí, sé que... Perdón, los matrimonios están acá. No es para ningún matrimonio de acá. Es para los que se van a casar. Amén. Entonces, sí, Señor, ¿es o no es? Porque me gusta. No es, te dice el Señor. Pero mira qué lindo que es. No es. En la cima está la respuesta de Dios. En la cima está la estrategia de Dios. En la cima están las coordenadas para moverte y pararte en el lugar correcto, exacto, donde vas a ser bendecido, donde todo va a terminar bien. Porque nadie que subió a la cima bajó sin una respuesta de Dios. En Génesis capítulo 22 vemos la historia de Abraham y de Isaac. Cuando Dios manda y le dice, tenés que sacrificar a tu hijo. Y él le dice, pero no, ¿cómo? Y dice que agarra a sus siervos y a sus siervos los deja al pie de la montaña. Pero él sube a la cima. Él sube al lugar altísimo, allá, a estar con Dios. Y en la cima, en la cumbre del monte Sinaí, Dios se le revela. Cuando levanta el cuchillo y en obediencia está dispuesto a matar a su hijo, algo que amaba. Y eso es lo que Dios está buscando, hombres y mujeres que están dispuestos a renunciar a cosas que aman, como lo hizo Abraham. Y Dios le dijo, detén tu cuchillo, no lo mates, mira a tu derecha, ahí hay un carnero. Él lo puso en lugar de su hijo. Eso es la prefigura de Jesucristo. Pero escuche lo que pasó en ese lugar. Primero, Dios habló. Diga conmigo, Dios habló. Segundo, Dios proveyó. Diga conmigo, Dios proveyó. Porque todos los que suben a la cima del monte y están dispuestos a pagar el precio de estar ahí arriba, escuchan la voz de Dios y sienten y viven la provisión del Padre. Allí fue donde Abraham dijo, este monte se va a llamar Jehová Jireh, porque Dios proveyó. Porque en la cima del monte es donde los cánceres se secan, es donde los presos se libertan, es donde los cautivos quedan en libertad, es donde los adictos son libertados, es donde todo sucede. En la cima del monte hay libertad, hay sanidad, hay prosperidad, hay liberación. En la cima del monte es donde vos vas a encontrar lo que el Padre tiene preparado para tu vida. Las bendiciones más grandes están en la cima del monte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quédese de pie, así ya vamos, así voy terminando. Nadie bajó sin respuesta desde la cima. Cuando estás en la cima del monte, en la cumbre del monte, primero, ¿cómo llegaste? Por haber renunciado a cosas buenas. Escuche, solamente es un lugar que va a conocer a alguien que estuvo dispuesto a renunciar a algo bueno, a cosas buenas, para que se establezcan las mejores. ¿Me está escuchando? Y sé que no es para todos este mensaje. Y sé que algunos están entendiendo lo que estoy diciendo, pero aún así no están dispuestos a dejar las cosas buenas por las mejores. Y está bien, es tu decisión donde querés habitar, pero donde vos decidas establecerte en el campamento, al pie de la montaña, en la mitad de la montaña o en la cumbre, vos decidís, y así serán tus niveles de bendiciones. Vos decidís dónde vivir. Claro que cuesta estar allí arriba, porque conozco un pastor, amigo, que estuvo en medio de una nube, en una cima, en una montaña. De pronto una nube lo atravesó. Y saben que en las nubes no hay gotitas de agua, hay frío, hay actividad eléctrica, hay pedazos de hielo cayendo, pedacitos de hielo. 40 días y 40 noches estuvo Moisés ahí, en medio de la nube. Imagínense cómo la pasó. Claro que no la pasás muy bien, pero es desde allí donde vas a tener tus mayores bendiciones, donde vas a ver la Shekinah, la gloria de Dios manifestada en tu familia. Y vos decidís dónde vivir. Ni Dios te invita a subir al monte. Dios te invita a invertir más, a dar más, pero vos decidís dónde establecer tu morada.
Alguien que vive en la, escuche, alguien que vive en la cumbre, en la cima del monte. Es alguien como Felipe. Felipe venía de evangelizar una ciudad entera donde los paralíticos se levantaban, los ciegos veían. Dios lo usaba con poder. Y de pronto, de una manera extraña, no sé por qué Dios lo saca de ese lugar, es llevado en el espíritu al desierto. Él se podría haber quejado, decir, pero allá estaba ministrando. Y él en un momento se podría haber preguntado, ¿qué hago acá? ¿Para qué estoy acá? Pero de pronto pasa un carruaje con la persona quizás más importante de la zona de África. Y el Espíritu Santo le dice, ve y predícale el Evangelio. Y se abre una puerta enorme en el mundo espiritual para que la presencia de Dios toque toda una ciudad, toda una región. Él estaba cómodo en Samaria. Él estaba cómodo predicando allí en esa ciudad. Estaba siendo usado por Dios en gran manera. Sin embargo, en un momento, él es trasladado a otro lugar desértico y él aceptó la voluntad de Dios. Pablo quiso ir a predicar a Asia y Dios le dijo, la nube, allí en la cima de Dios le dijo, no, Asia no, Macedonia. Son aquellos que están dispuestos a decir, Señor, que le preguntan a Dios, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice, no, y es no. No le dicen, ¿por qué no? No cuestionan a Dios, solamente obedecen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro, Señor, por cada uno de tus hijos. Oro por este pueblo, Dios, que en esta noche, Señor, tú nos has invitado a transicionar. Yo no sé si estuviste viviendo o estás viviendo en el campamento, viviendo de la misericordia de Dios. Yo no sé si estás al pie de la montaña, queriendo muchas cosas hacer, pero sin invertir lo suficiente para dejar el pasado atrás y las cosas que te lastiman. O quizás estás viviendo en la mitad de la montaña, con algunas bendiciones de Dios, pero perdiéndote lo mejor. Señor, yo oro por aquellos que necesitan tener un encuentro contigo una vez más y que necesitan avanzar. ¿Cuántos en esta noche han decidido avanzar un nivel más arriba? Levanta tu mano, yo quiero bendecirte en esta hora, quiero orar. Señor, esas manos levantadas, bendice a cada hijo, a cada hija de este lugar que se ha decidido por ti en esta noche, que no quieren vivir en el campamento, ni en la pie de la montaña, ni en la mitad de la montaña, sino que desean subir a la cima del monte, donde van a encontrar la mejor dirección, donde van a encontrar las palabras necesarias para poder avanzar en sus vidas.